caso de las condiciones geográficas que permitieron que los pueblos nómadas pasaran a ser sedentarios, pues es obvio que todo, desde la geografía se ha explicado que los asentamientos humanos siempre han buscado las condiciones medioambientales que les permitan vivir, es decir, la presencia del agua es un factor vital para que los pueblos se asienten en determinado lugar. Hay autores que dicen que apareció desde hace 10.000 años y hay quienes dicen, por ejemplo, que apareció hace como 8.000 años, ¿sí? Después del Neolítico, naturalmente, viene la edad de los metales, porque esta fue la edad de piedra, la edad de los metales. Y en ese periodo, precisamente de los neolíticos, se da un modo de producción o una formación socioeconómica o formación económico-social que se denomina el comunismo primitivo. Lo que da origen a los primeros asentamientos humanos es el tener una propiedad. Cuando alguien decidió que era propietario de algo, entonces con el origen de la propiedad, dice él, sobre alguna parte del territorio, se empieza a construir una nueva sociedad y que eso viene a coincidir con lo que es ya la etapa del Neolítico, es decir, cuando los hombres tienen que fijarse en un espacio, en un territorio, para poder cuidar de los animales que ya habían domesticado y también de las semillas que cultivaban, ¿no? El ser de esos tiempos era un ser muy observador, entonces sabían observar y eso les ayudaba a saber cuáles eran las propiedades, aunque ellos no las tomaban así, las propiedades de algunos vegetales. Y ahorita nosotros ya aprendimos ese sentido de la observación. Que eran cazadores y pasan a ser ganaderos, por así llamarlos, porque aprendieron a domesticar animales, ¿verdad? Entonces pasan a ser ganaderos incipientes, por así llamarlos, pero también es cuando se descubre la agricultura. Y precisamente para que se dieran esas actividades económicas, pues las condiciones eran relacionadas con el suelo, ¿verdad? Y las condiciones de agua. No podías vivir en un lugar y tener agricultura, poder tener animales en cautiverio, sino tener las condiciones de agua, de vegetación, para alimentar al ganado. Al ser sedentarios empiezan a aparecer las primeras, digamos, aldeas o ciudades, ¿no? Se ven impelidos a construir ciudades o pequeños chozas, ¿no? Ya no podían recurrir necesariamente a las cuevas que pudieran quedarles muy lejos, entonces tenían que construir chozas ahí donde pastoreaban los animales o donde estaban cultivando sus tierras, y eso implicó irse dando una organización social y política más compleja, ¿no? En esa etapa del comunismo primitivo, todos producían, todos trabajaban, pero se les satisfacían sus necesidades. Pero llegó un momento en que se acumuló el producto y entonces ese excedente tuvo necesidad de que alguien se encargara de él, de cuidarlo, pero también de llevar cierta contabilidad. Entonces esa persona, ese miembro, ese integrante del grupo, poco a poco adquirió otro posicionamiento social, de tal manera que llevaba él el control de la producción, ¿sí? Pero también se encargaba de la distribución, y a veces esa ya no era equitativa. Morgan dice que la familia en un principio pues eran familias extendidas, donde no se alcanzaba a distinguir padre y madre, sino que todos fungían como padres, todos como madres, porque no había propiedad privada, y en tanto no hubiera propiedad privada y no tuvieran a quien heredar, entonces no existía la necesidad de que identificaran a un padre o a una madre en específico. Desde luego que se sabía quién era la madre, pero no quién era el padre. Sabían qué plantas servían para, en caso de que algún animal ponzoñoso les picara, sabían si tenían una fiebre cómo curarla, una herida cómo curarla.
¿verdad? Porque todo era con herramientas muy rudimentarias, ¿verdad? Entonces, así fue evolucionando la química, a base de ensayo y error. La cuestión del conocimiento empírico, ahí es cuando se logra que los pueblos sedentarios, el neolítico, pues tengan unos primeros conocimientos empíricos relacionados con la agricultura, relacionados con el, por así llamarlo, ganadería o animales domesticados, pero también para aprender a elaborar herramientas. Es decir, cuando hablamos del neolítico, pues nos referimos como a una época de la piedra nueva, por así llamarlo, ¿verdad? Pero es cuando empiezan precisamente a elaborar herramientas para la cacería, pero también para la agricultura y para otras actividades. Porque asentarse, o sea, el propio proceso de pasar de ser nómadas a ser ya sedentarios, a sentarse en un lugar, tuvieron que contar con herramientas para poder construir la vivienda, ¿verdad? La propia estructura que iba a formar su pueblo o su aldea, bueno, tenía que contar con herramientas para contar con materiales, soportar materiales para hacer la vivienda, la construcción. La utilización de simples dibujos para representar los sucesos que se les presentaban, a utilizar ya un lenguaje de otro carácter, un lenguaje a través de los signos. Yo creo que este es uno de los avances más importantes, ¿no? Que ellos tuvieron, y que eso les permitió después, en etapas más avanzadas, pues elaborar ya documentos tan importantes como el Código de Hammurabi, ¿no? Las guerras tribales, por ejemplo, las guerras de grupos, por la posesión del territorio, por la ganadería, la agricultura, o simplemente por diferencias que tenían ellos, había luchas, guerras, y entonces los vencidos al principio los eliminaban, los ajusticiaban, ¿sí? Pero después vieron la necesidad de aprovecharse del trabajo de ellos, y entonces era mano de obra esclava. Y así fue como se fue formando el esclavismo, que sustituye a la comunidad primitiva. Pero fue como todas las cosas en la vida del ser humano, en la evolución del ser humano, esto fue gradual. No se puede decir, por ejemplo, que hubo un año, ¿sí?, o una década, etcétera, en que, porque además no se medía el tiempo de esa manera, en que fue sustituyéndose el comunismo primitivo por el esclavismo. Los pueblos en el Neolítico, al serse sedentarios, lo que ocurrió es que se hicieron en pequeños asentamientos. Algunos describen que puede haber asentamientos de 5 personas, o hasta de menos, o hasta de 2.000 personas, ¿verdad? Pero dependía de las condiciones geográficas que lo permitieran. Si no había recursos para alimentarse, pues se tendrían que buscar otro lugar. Porque como lo vengo comentando, la condición del agua, la condición de la vegetación, la condición propia del suelo es la que iba a permitir la subsistencia de la comunidad, del asentamiento. Naturalmente surge para llevar mejor control de los excedentes de la producción, surge una institución con el esclavismo que se llama el Estado. El Estado aparece precisamente cuando se divide la sociedad, el grupo del comunismo que vivían en el comunismo primitivo, se separan y se forman dos clases sociales antagónicas. Una es la de los esclavistas, por ejemplo, o sea, de los explotadores, y otra es la de los esclavos, o sea, los explotados. Y entonces eso es lo que da origen al Estado, a la institución Estado, que hasta la fecha prevalece, naturalmente evolucionado, ¿sí? Y bueno, desde entonces a la fecha existen esas dos clases antagónicas básicamente, ¿sí? Explotadores y explotados. Juan Jacobo Rousseau, Engels y muchos otros plantean que la humanidad vivió tranquila y en paz muchísimos años hasta que llegó la esclavitud, y con la esclavitud, bueno, pues llegan dominadores y dominados
Hay otros que dicen que no, hay otros que plantean que la historia de la humanidad fue una historia de enfrentamiento, de luchas por cuidar sus territorios, que el hombre es el lobo del hombre, y quien lo plantea pues es Hobbes, ¿no? El Leviatán. Y entonces que el Estado surge como una necesidad para controlar, pues, ¿no? Las peleas, ¿verdad?, que se daban entre la gente. Cuando se habla de la propia producción, cuando empiezan ellos a darse cuenta que podían producir ya cerca de su comunidad, primero se pensaba en producir para sobrevivir y para alimentar a lo mejor los animales que poseían, pero no estaban, digamos, las reglas de decir vamos a compartir. Algunos historiadores o arqueólogos describen que precisamente ahí fue donde surgió lo del trueque. Dicen que puede ser un primer referente del trueque, es decir, intercambiar las mercancías que se producían en mi comunidad, en mi aldea, para llevarlas a otro lugar. También la propia, de hecho, el proceso de ser sedentario es obvio que influye en la explosión demográfica, en el crecimiento de la población, porque ya no iban a andar cargando a sus bebés o hijos, sino que tenían lugares donde ellas, las mujeres, se quedaban y ellos se iban a casar, y no era el tiempo que todos andaban caminando, digamos, ¿verdad? Entonces se dan condiciones para que aumentara más la población, ¿verdad? Eso es una de las variables.